China es muy conocida por su historia, tecnología y grandes estructuras. Pero además de la Gran Muralla y los rascacielos modernos, también han construido cosas que son extrañas y a veces dan miedo. Existen pueblos fantasmas, centros comerciales vacíos y puentes impresionantes abandonados por la gente. Así que la pregunta es, ¿por qué se construyeron estas cosas y cuáles son las historias que se esconden detrás de ellas? En este video descubriremos las 20 cosas más aterradoras construidas por China. Antes, denle like y suscríbanse. Eso significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Así que vamos a empezar. Número 20. Entierros en acantilados. En los empinados acantilados del sur de China hay una forma extraña de entierro que hasta hoy sigue siendo un misterio. Esto se llama ataúdes colgantes. Los ataúdes de madera se colocan en el borde del acantilado, en salientes de roca o en cuevas. Esta tradición la practicaba el antiguo pueblo Boe, un grupo que desapareció en el siglo XVI y solo dejó pocos rastros de su cultura. Expertos dicen que esto era para proteger los restos de animales y evitar inundaciones. También hay quienes dicen que la razón es una creencia espiritual de que el alma está más cerca del cielo si está enterrada en un lugar alto. Incluso Ang escribió que los Wong ponían a sus difuntos en ataúdes en las laderas de la montaña, en sitios casi inaccesibles para las personas. Es sorprendente que, tras cientos de años, muchos de estos ataúdes sigan en su lugar. Puedes oír el silencio al verlos colgados a cientos de pies del suelo, luchando contra el viento, la lluvia y el tiempo. Esta vista recuerda la fuerte creencia de los antiguos sobre la muerte y la vida después de ella. Si visitas el Gran Cañón de Enshi, podrás ver los ataúdes colgantes. Entre la vista de la montaña y el río, esos ataúdes aún siguen ahí. Cuelgan en el acantilado como si guardaran los secretos de una cultura desaparecida que aún envuelve nuestra imaginación. Número 19. Las tiendas falsas de Apple en China. Imagina que entras a una tienda que es casi idéntica a una Apple Store. Ves el famoso logo, las mesas de madera brillantes con gadgets encima y empleados vestidos con uniformes azules. A simple vista parece real, pero es falso. En 2011, un estadounidense que vivía en Kunming descubrió este tipo de tienda. Pensó que era una nueva tienda de Apple. Al buscar información, notó que no había tienda oficial de Apple en la ciudad. Solo existían sucursales en Beijing y Shanghái. Incluso los empleados de esa tienda creían que trabajaban para Apple. El diseño interior de la tienda era casi igual al original, desde la escalera en espiral hasta la organización de los productos en las mesas. Incluso la manera en que trataban a los clientes fue imitada. Por eso, realmente era difícil saber si era real o no. Número 18. La París réplica de China. Hay un lugar en China llamado Tianducheng, que también es conocido como la París del Este. A primera vista pensarías que estás en Europa porque aquí puedes ver la Torre Eiffel, jardines amplios y edificios que se parecen a los de Francia. En realidad, es una gran zona residencial en Hangzhou, Zhejiang. El lugar se construyó a inicios de los 2000 como una comunidad lujosa con temática parisina. Posee una réplica de la Torre Eiffel de casi 354 pies de altura. Incluye fuentes, jardines europeos y calles con nombres de lugares famosos de París. El plan original era que vivieran aquí miles de personas, pero la idea no tuvo éxito. En 2013 solo vivían aquí alrededor de 2,000 personas, muy lejos de la cantidad esperada. Por eso, las calles se silenciaron y muchos edificios quedaron vacíos. En vez de volverse vibrante, la ciudad pareció un pueblo fantasma, como un set sin gente. Número 17. Pueblos fantasma olímpicos. Al finalizar los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, quedó el recuerdo de un espectáculo grandioso visto en todo el mundo. Fue alegre, con luces y edificios modernos creados para los Juegos. Tras irse la multitud y apagarse los reflectores, muchos lugares construidos quedaron en silencio y parecían abandonados. Los antiguos símbolos de éxito ahora parecen ruinas que la naturaleza está reclamando. Un claro ejemplo de esto es la pista de BMX. Antes aquí había ruido y gritos de carreras ciclistas. Ahora,
Está cubierto de pasto y casi irreconocible. Las canchas de voleibol de playa aún tienen arena, pero ya no hay aplausos. Solo hay animales callejeros y algunas personas que pasan. También el estadio de remo y kayak luce triste. El agua, antes clara y viva, ahora está oscura y silenciosa. Asientos y estructuras se deterioran lentamente sin visitantes. Es triste pensar que se gastaron millones para construir estos lugares, pero también fueron abandonados rápidamente después de los Juegos. Esto no solo pasó en Pekín, sino también en diferentes sedes olímpicas alrededor del mundo. Número 16. Los centros comerciales abandonados de China. Cuando se inauguró el New South China Mall en 2005, se esperaba que fuera el centro comercial más grande del mundo. Sus diseños son atractivos. Tiene canales como los de Venecia, grandes edificios de estilo europeo y una enorme montaña rusa cubierta. Todo esto fue construido para atraer a mucha gente todos los días, pero a pesar de lo grandioso, no llegó lo más importante: los clientes. Uno de los problemas es la ubicación. Está lejos del centro de Dongguan y es difícil llegar por falta de transporte. La mayoría de las personas alrededor son trabajadores que no pueden gastar en tiendas caras. Por eso el centro comercial no era adecuado para ellos. Con el tiempo casi no había gente y muchos locales estaban vacíos. Por eso lo llamaron Centro Comercial Fantasma. Casi el 99% de las tiendas estaban vacías. Los pasillos silenciosos y polvorientos. El símbolo de la ambición moderna terminó representando una planificación excesiva que no respondía a las verdaderas necesidades. En el norte de Pekín hay un cementerio extenso y misterioso. Estas son las tumbas Ming, donde descansan 13 emperadores. Este sitio fue construido hace más de 600 años. El lugar se eligió según el Feng Shui para equilibrar las almas de vivos y muertos. Por eso, muchos creen que no solo hay historia aquí, sino también espíritus que cuidan el lugar. Rodeado de montañas y árboles, estar ahí te hace sentir aislado del mundo. Se aprecian largos caminos, grandes arcos y estatuas de guerreros y animales. Mientras caminas puedes sentir el peso del pasado, pero al mismo tiempo hay una extraña emoción. Visitantes han contado que escucharon sonidos extraños, sintieron una brisa fría o vieron una sombra pasar rápido. De todas las tumbas, solo la tumba Dingling ha sido abierta. Este es el lugar de descanso final del emperador Wan Li y sus dos esposas. En la década de 1950 se desenterraron miles de objetos como seda, madera, cerámica y otros artefactos, incluso los restos del rey y de su familia. Al principio fue un logro, pero luego se volvió un problema. Muchos objetos se dañaron y se descompusieron, y algunos de los que estudiaron esto se enfermaron por razones inexplicables. ¿Será que la tumba estaba dando una advertencia de que no quería ser molestada? Número 14. El subterráneo perdido de China. Debajo de la provincia de Zhejiang en China se encontró un enorme misterio. Son las cuevas de Longyu. Esto se supo en 1992 cuando unos agricultores drenaron un lago. En lugar de ser solo un simple agujero, aparecieron enormes cuevas que parecían haber sido cuidadosamente talladas en la roca. No solo encontraron una, sino un total de 20 piezas. Cada cámara es casi igual en forma y diseño. Las cuevas son grandes y altas, miden hasta 20 metros de alto y casi 10.000 metros cuadrados cada una. Sus paredes son lisas y los techos uniformes, y las columnas son rectas y ordenadas. Parece hecho con herramientas modernas, pero se cree que fue construido hace más de 2000 años en la antigüedad. Una gran pregunta es ¿cómo quitaron tantas piedras? Se estima que se removieron alrededor de 1 millón de metros cúbicos de piedra, pero no hay rastro de a dónde las llevaron. No hay registros ni documentos antiguos sobre un proyecto así. Las cuevas simplemente aparecieron sin historia. Existen varias teorías sobre el propósito de las cuevas. Algunos piensan que eran escondites para los reyes. Unos creen que era un almacén de comida o suministros. Otros, que fue un sitio para rituales y creencias. También hay algunas opiniones más extrañas que dicen que tal vez esto fue hecho por una civilización que ya desapareció o que incluso recibieron ayuda de seres que no provienen de nuestro mundo. La ciudad del caos en Hong Kong hay un lugar llamado Ciudad Amurallada de Kowloon.
Antes fue un fuerte militar, pero tras la Segunda Guerra Mundial se volvió hogar de muchos. Poco a poco, la cantidad de habitantes fue aumentando y se convirtió en un mundo aparte, sin control del gobierno. Al crecer la población, surgieron edificios casi pegados y apilados. Su superficie total era menor a 7 acres. Aquí vivieron más de 50,000 personas, lo que significa que estaba más abarrotado que Manhattan. Como casi no entraba luz solar, los pasillos eran oscuros y angostos. No había policía ni gobierno claro. Por eso surgieron actividades ilegales como casas de apuestas, venta de drogas y clínicas sin licencia. Pero aún así, había una vida normal que sucedía. Muchas familias pusieron tiendas y comedores, y los niños jugaban en la azotea. Durante el caos surgieron lazos y una comunidad. En los 80, este lugar ganó fama como una ciudad extraña y aterradora. Mucha gente venía para ver cómo era por dentro. Un laberinto estrecho y oscuro lleno de personas y negocios. En 1993, los gobiernos de China y Gran Bretaña decidieron demolerlo. La demolición terminó en 1994 y fue reemplazado por un parque. Número 12. El pueblo olvidado de China. Imagina un lugar que antes estaba lleno de gente y ruido. Ahora apenas se nota dónde inició la vida humana. Este es Hotuan, un antiguo pueblo pesquero en la isla de Shenzhen, al este de China. En los años 80 aquí vivían más de 2,000 personas. La pesca animaba la vida y todo el pueblo estaba lleno de movimiento y ruido. En la década de 1990 los ingresos del mar comenzaron a bajar. Muchos jóvenes se mudaron a ciudades lejanas para buscar trabajos más cómodos. Poco a poco, la cantidad de habitantes en el lugar fue disminuyendo. Al llegar a principios de los años 2000, casi no quedaba nadie en las casas y la gente abandonó completamente la aldea. Fue entonces cuando la naturaleza empezó a reclamar el lugar nuevamente. Hotuan parece una escena de película. Las casas ya están cubiertas de enredaderas. Los árboles crecen desde las ventanas y las calles están cubiertas de musgo y hierba. Ya no se escuchan vehículos ni voces humanas. Lo único que queda es el soplo del viento y el movimiento de las hojas alrededor. Número 11. La metrópolis vacía de China. Hay una ciudad en Mongolia Interior que se ha convertido en símbolo de un sueño enorme que no se cumplió. Esta es Ordos Kangbashi, una ciudad moderna hecha para más de 1 millón de personas. Fue pensada como una ciudad moderna, con amplias avenidas, edificios únicos y todas las instalaciones necesarias. En vez de estar llena y concurrida, se mantuvo casi vacía. Al inicio fue un gran proyecto del gobierno. Gastaron mucho para hacerla un centro de negocios, arte y cultura. Los edificios fueron construidos por Grande, grandes oficinas, centros comerciales y un complejo deportivo. Esperaban que la gente llegara en masa y que la economía mejorara. Al terminar los edificios, pocos se mudaron por 2 razones principales. El precio de la tierra y casas es muy alto, por lo que la gente común no puede comprarlas. Además, faltan negocios y empleos en la zona. Por eso las familias no se mudaron, las tiendas no abrieron y la mayoría de los edificios quedaron vacíos. Número 10. La fábrica de arte de China. En China existe un pueblo distinto llamado Dauphin Art Village. Aquí casi todos están ocupados pintando copias de obras famosas. En las calles ves filas de cuadros de Vincent Van Gogh y Claude Monet, como una fábrica que repite lo mismo constantemente. Las obras dejaron de ser arte con sentimiento para volverse solo productos. Este lugar se hizo famoso por cuántas copias podían crear. Muchos pintores encontraron una fuente de vida, pero con el tiempo la situación cambió. El arte generado por IA llegó, creando más rápido y barato, dificultando la competencia para los artistas locales. Hay algunos que no se rinden. Intentan agregar detalles únicos para que su trabajo no sea solo una simple copia. Pero aunque se esfuercen, aún se percibe una tristeza distinta ahí. Número 9. Pueblo ovni embrujado. A finales de la década de 1970, en el pueblo de Sanji, en Taiwán, comenzó un proyecto muy peculiar. Las casas tenían forma redonda, como si fueran ovnis. Por eso, de inmediato llamaron la atención de la gente por ser tan extrañas. La idea era hacerlo un resort lujoso junto al mar,
para que ricos y extranjeros vacacionaran. Antes se pensaba que esto sería símbolo de vida moderna y lujosa, pero desde el inicio de la construcción ocurrieron muchos incidentes desafortunados. Se registraron accidentes mortales entre trabajadores, lo que llevó a la creencia de que el lugar estaba maldito. Algunos locales cuentan que el terreno del proyecto antes era un cementerio. Debido a los rumores y las tragedias, los inversionistas perdieron la confianza y abandonaron el proyecto. Cuando la construcción se detuvo en la década de 1980, las estructuras comenzaron a deteriorarse y a dañarse. Por rumores y tragedias, los inversionistas perdieron confianza y dejaron el proyecto. Tras detenerse la construcción en los años 80, el sitio se cubrió de vegetación y fue abandonado. Con el tiempo se volvió un lugar favorito para los visitantes atrevidos. Muchos de ellos dijeron que se siente algo diferente cuando están dentro de las casas. Algunos relataron que escuchan susurros suaves en el aire y otros dijeron que sienten como si hubiera una presencia pesada alrededor. Como seguía deteriorándose y era peligroso, el gobierno de Taiwán decidió demoler las casas. La demolición fue de 2008 a 2010. Después de eso, las extrañas casas ovni en Sanji desaparecieron por completo. Número 8. El país de las maravillas abandonado. En los años 90 comenzó un gran proyecto en Qianzhuang Village, al norte de Pekín. El plan era construir el parque de diversiones Wonderland, pensado como el parque temático más grande de Asia, con grandes castillos y más atracciones. Otras atracciones para entretener al público. Se pensaba que sería el destino turístico más famoso, pero ese sueño no se cumplió. Problemas de pago entre desarrolladores y propietarios impidieron un acuerdo, por lo que la construcción se detuvo repentinamente. Quedaron los edificios sin terminar, y ni siquiera pudo abrir un solo día para los visitantes. Pasaron los años y el lugar cambió de aspecto. Los agricultores volvieron y cultivaron alrededor de los edificios y castillos en ruinas, en lugar de niños y turistas. Debido a su apariencia inusual, mucha gente fue a verlo y a tomarle fotos. Para exploradores urbanos y fotógrafos, este lugar no es solo un edificio abandonado más. Es una vista inusual donde los castillos están siendo poco a poco vencidos por la naturaleza. Mientras tanto, en 2008 se intentó revivir el proyecto, pero tampoco tuvo éxito. Hasta que en 2013 finalmente demolieron las estructuras restantes. Castillos y edificios que prometían alegría desaparecieron del mapa. Número 7. La revolución del cañón electromagnético de China. China avanza en armas modernas, especialmente con su proyecto de cañón electromagnético, que no es un arma convencional de balas explosivas. Usa una fuerte corriente eléctrica y magnetismo para lanzar la bala. Por eso puede alcanzar velocidades de casi 2 kilómetros por segundo, una velocidad que los cañones tradicionales no pueden igualar. En 2018 se publicaron fotos del Haiyangshan, un buque de desembarco tipo 0723. En la parte delantera se observa un prototipo de railgun, lo que indica que China seguirá desarrollando esta tecnología. El railgun ofrece ventajas como no requerir proyectiles explosivos, lo que aumenta la seguridad de la tripulación. En segundo lugar, debido a la velocidad extrema del proyectil, la energía cinética es suficiente para causar un gran daño incluso sin explosivos. Además, el proyectil también puede alcanzar distancias más largas, por lo que puede atacar desde más lejos, pero no es fácil de fabricar. Se requiere mucha electricidad, posible solo con un sistema especial de almacenamiento y generación de energía. También es un gran desafío la durabilidad de los propios rieles y otras partes, ya que se dañan rápidamente cuando se usan repetidamente. Los expertos siguen buscando la solución adecuada para que el railgun sea más resistente y confiable. Número 6. La mansión embrujada de Beijing. En medio de la bulliciosa ciudad de Beijing, hay una casa antigua conocida como una de las más aterradoras de toda China. Xiaoning número 81 es una mansión barroca francesa construida alrededor de 1910. A simple vista parece vieja y abandonada, pero para muchos guarda historias de misterio y sucesos paranormales. No está claro cuál fue realmente el primer uso de esta casa. Algunos dicen que fue una escuela de idiomas para misioneros. Algunos dicen que esto era de la iglesia y se dio a los misioneros en la dinastía Qing.
La ausencia de respuesta aumentó el misterio de la mansión. Esta casa es famosa por la leyenda de una mujer, supuestamente esposa o amante de un oficial del Kuomintang. En 1949, cuando los comunistas tomaron Pekín, el oficial supuestamente la abandonó y se fue a Taiwán. Por eso la mujer se suicidó dentro de la mansión. Hasta ahora, según las historias, todavía se pueden escuchar sus llantos y gritos cada vez que hay una fuerte tormenta por la noche. 5. Maravilla ferroviaria de Chongqing. En Chongqing, China, hay un paisaje poco común que rara vez se ve en otros lugares. Aquí está la estación lisiva, donde el monorraíl atraviesa un edificio de departamentos. El tren entra desde el 6º hasta el 8º piso del edificio. Por esto se ha convertido en un símbolo de una forma creativa de aprovechar las oportunidades. En una ciudad llena de gente y montañas empinadas, parece imposible que sus habitantes vivan tranquilos. Gracias al aislamiento acústico, el sonido del tren es casi tan bajo como el de un lavavajillas. El edificio y la línea del tren se construyeron juntos para que las paredes sean resistentes y no se muevan al pasar el tren. Así que, aunque hay un monorriel que pasa por el medio de la residencia, la vida de los residentes sigue siendo cómoda. Chongqing fue llamada la ciudad montaña debido a su terreno empinado y los espacios reducidos. Por eso los planificadores decidieron unir vivienda y transporte. De esta manera no solo se ahorró espacio, sino que también se facilitó el movimiento de las personas dentro de la ciudad. Número 4. Pesadilla en el hotel subterráneo. Un hotel inusual fue construido en una antigua cantera en China. Se encuentra a 300 pies bajo tierra. No es como los edificios comunes que vemos, porque en lugar de elevarse hacia arriba, su diseño está enterrado hacia abajo. Tiene 18 pisos y casi todos están bajo tierra. 16 de ellos están enterrados, mientras que 2 están bajo el agua. En estas habitaciones puedes ver agua y peces tras el vidrio, lo que a algunos les parece asombroso. Para algunos, da miedo estar rodeado de rocas de una antigua excavación. El diseño busca armonía con la naturaleza. Las cascadas, rocas y la cantera son la vista de las habitaciones. Aunque es hermoso, se siente extraño, como si estuvieras en una gran cueva. A menudo la gente olvida que está en un hotel porque solo hay 2 pisos visibles sobre la tierra. Durante el día, la vista del agua y la luz en las piedras es hermosa, pero en la noche el ambiente es misterioso. Número 3. Puentes de vidrio aterradores. En China hay puentes hechos de vidrio que fueron diseñados específicamente para asustar incluso a los más valientes. El más famoso es el puente de vidrio Changjiajie, suspendido a casi 1000 pies de altura y con más de 1400 pies de longitud. Mientras caminas, ves las altas montañas y profundos barrancos a tu alrededor. También hay puentes con efectos especiales donde parece que el vidrio se está rompiendo cuando lo pisas. Por eso aumenta aún más la emoción. Aunque son seguros, muchos aún se asustan y se paralizan. Les tiemblan las rodillas o se agachan para cruzar. Número 2. Gran Muro de Arena es el gran proyecto de recuperación de tierras de China en el mar del sur de China. Esto comenzó en 2013 y continuó hasta 2016. Durante este tiempo, China utilizó grandes barcos para extraer arena del fondo del mar y colocarla sobre los arrecifes de coral en las islas Spratly. Así crearon islas artificiales con una superficie de unos 14 kilómetros cuadrados. No es tierra común, la hicieron base militar. Tiene una pista de 3 kilómetros, puertos, radar y facilidades para misiles, además de otros equipos de defensa. Por eso China ahora tiene más capacidad para vigilar y controlar una gran parte del mar. Lo llamaron el Gran Muro de Arena por la rapidez y magnitud de su reclamación. Muchos países se preocuparon, especialmente los vecinos como Filipinas y Vietnam, porque esto tuvo un gran impacto en la cuestión territorial y de seguridad en la región. Número 1. El Skywalk del acantilado del dragón enroscado. Imagina que estás caminando al borde de una montaña, pero el piso sobre el que caminas es de vidrio. Es algo que pone nervioso y asombra. Así es el Skywalk del acantilado del dragón enroscado en la montaña Tianmen, China. Es un camino de vidrio pegado al borde del acantilado. Mide casi 5 pies de ancho y está suspendido a más de 4.600 pies del suelo. Ahí parece que flotas en el aire. Muchos visitantes se asustan cuando están ahí.
Algunos ya no pueden moverse en medio del camino por el miedo extremo a las alturas. Otros se aferran a la roca mientras avanzan lentamente, sin poder creer cada paso. Aunque sabes que la pasarela es resistente y segura, la ansiedad no desaparece porque puedes ver el precipicio justo debajo de tus pies. Los ingenieros hicieron un gran trabajo al construir esto, colocando el camino sobre granitos sólidos sin dañar la montaña. Usaron pegamento especial y acero inoxidable para asegurar resistencia ante vientos fuertes o terremotos.